que la investigación sobre grasas en las dietas lácteas sigue siendo de gran interés en la nutrición de las vacas. ¿Okay? Se ha destacado la importancia de los ácidos grasos como el ácido palmítico, que tiene la subsímbolo es C16 2.0, y el ácido oleoico en las dietas, en las dietas lácteas de las vacas. ¿Okay? Y cómo afectan la producción de la leche. Hubo una investigación que se presentó en la conferencia anual de la Asociación Americana de Ciencia Lechera y esa investigación mostró que suplementar con ácido palmítico puede aumentar la producción de leche en las vacas. De monólogos, y hoy les voy a hablar sobre algo muy importante cuando nosotros hacemos quesos artesanales, que es el calcio y el pH. ¿Ok? Vamos a explorar ese mundo de lo que es el calcio, el contenido de calcio y el pH en la manufactura de los quesos artesanales. Pero antes, vamos a saludarnos aquí, porque se ha metido más gente. Álvaro Campos de Uruguay, bienvenido Álvaro, gracias por venir. ¿Ok? Gracias por venir al programa. Y todavía se metió un poco más. Mili Zárraga, ¿cómo estás, Mili? Millano 2021, Robert Bab, Cástula 1, Manuel Pineda. Bueno, en fin, se ha metido mucha gente. Gracias sobre la denominación de origen. Pero, ¿qué significa realmente la denominación de origen? ¿Okay? Eso se llama denominación de origen protegida. Ustedes lo van a ver en los quesos por una de las siglas de DOP. A lo criollito. La denominación de origen es una certificación que garantiza la autenticidad y la calidad de un producto que se produce en una región geográfica específica. Simple. En este caso, como hablamos del queso Idiazábal, se habla de la denominación de origen protegida del queso Idiazábal, que es una joya gastronómica del País Vasco. Entonces, la historia del queso ya yo se las conté en otro video. Prensa, ¿no? Así es como hacían los quesos anteriormente. Esta prensa. Entonces, ese balde que hace las veces de molde, allí, bueno, ahí meten la cuajada y con ese tornillo sin fin van prensando. Ahí adentro del balde ese, ahí que llaman un follower, que presiona el molde y va botando el suero. Entonces, por supuesto, esa es la forma como se hacían los quesos anteriormente. Hoy día ya eso no está permitido. ¿Okay? No se pueden hacer quesos. En la madera no puede haber. Y es un queso, fíjense los huequitos. Es un queso que es madurado. Y y ahora que regrese de Madrid, voy a ver si hago ese queso. Y voy a hacer un video para que ustedes aprendan a hacer ese queso que se llama Jarlsberg. Y es es un queso muy rico, muy cremoso. Y fíjense los huequitos. Todos esos son huequitos producidos por los cultivos lácticos, ¿no? Entonces, bueno, quería que lo vieran porque es un queso que es muy rico y para que lo... Y si consiguen por ahí alguna receta, bueno, la tienen y si les parece, si se atreven a hacer el queso, lo pueden hacer ustedes. Yo les voy a... Casumarzo se llama. Creo que es Casumarzo. No me acuerdo cómo es que se llama, pero creo que se llama Casumarzo. Sí, Casumarzo se llama el queso. Aquí averigüé ya en Google. Fíjense ese queso. Ese queso tiene yo vi un video donde Gordon Ramsay se comía el queso. Eso que ven ustedes allí son gusanos. Y este queso se llama Casumarzo. Es un queso que se hace en Italia. Pero este queso no está permitido venderlo. Es un queso que tiene... Entonces, necesariamente en tu etiqueta del yogur, si es que estás utilizándolo en tu yogur, la piramicina, tienes que decir que este producto contiene piramicina. Declararlo. Al declararlo, ya en la parte de alergénicos, hay una parte de la etiqueta que dice
lo de los alergénicos. Entonces, al declararlo, ya tú estás cumpliendo con la regulación. Y la gente ve si lo compra o no. ¿Okay? Pero debes necesariamente